Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Hebreos del capítulo 13, versículo 1 al 6. Nos enseña todas estas cosas nuestro Dios, porque Él sabía que todo esto iba a ocurrir con nosotros. Porque nosotros no somos buenos. Sin Dios, el hombre, sin el temor a Dios, sin la obediencia a Dios, si no ama a Dios, el hombre no es bueno. Porque dice que no hay uno bueno, ni uno solo, todos pecaron. Y no hay hombre que viva que no sea pecador. Todos somos pecadores, hermano. Por eso Dios nos dejó su palabra, esta guía, para que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra amándonos unos a los otros, para que nos pueda ir bien en la tierra y no vayamos a sufrir, hermanos. Entonces yo les voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta lo que Dios nos enseña para que nosotros podamos vivir en paz. ¿A quién se debe de temer? No al hombre. Pero no porque se diga no teman al hombre y ya nosotros vamos a andar en pleitos con los demás. No, todo lo contrario. Porque hay hombres que empiezan a quererte hacer daño. Entonces, nosotros no lo tenemos que temer a ellos porque ellos viven en la carne. Ellos no temen a Dios, pero nosotros que tememos a Dios, que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, no tenemos por qué andar en discusión con esas personas porque ya entendemos nosotros que no debemos de andar discutiendo con nadie, que vivamos en paz los unos y los otros. Entonces de una vez les voy a leer estos versículos del capítulo 13 de Hebreos, hermanos, del versículo 1. Y la gloriosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo y su glorioso evangelio dice así, hermanos: sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede ser? Un simple mortal. Así es que nosotros, Dios sabía que por eso nos dio sus 10 mandamientos, porque Dios sabía que el hombre era corrupto, el hombre era malo, el hombre se iba a desviar desde un principio, Él sabía. Entonces, por eso Él nos dejó esos mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás inmoralidades sexuales. O sea, ¿cuáles eran las inmoralidades sexuales? Porque hay hombres que se meten con otro hombre, mujeres con otras mujeres, mujeres con animales, hombres con animales. Entonces, Dios nos prohíbe todas esas cosas. Pero como no conocen a Dios, no conocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo van a obedecer? Entonces ellos están ciegos y sordos, y entonces ellos cometen todas esas cosas. Pero cuando Dios les da el llamado, yo estoy seguro que ya ellos ya no van a poder cometer esas inmoralidades sexuales. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es leer las Santas Escrituras, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. No podemos seguir obedeciendo a los hombres, sino a Dios, como dice Pedro. Queridos hermanos, no podemos dejar de obedecer a Dios.
Pero como yo les digo, los que no conocen a Dios, por ejemplo, yo antes no conocía a Dios, es un ejemplo. Entonces, ¿cuál era el temor que tenía yo de Dios? Porque no conocía a Dios, no tenía ningún temor de Dios. Hacía lo que a mí mejor me parecía, lo que la carne me pedía. Pero ahora que conozco la verdad, que conozco lo espiritual, ya no puedo yo hacer esas cosas. Jamás, porque yo temo a Dios. Porque muchas veces cuando yo vivía en el mundo, nadie nos está viendo, nadie me mira. Pero yo no sabía que Dios me estaba mirando. Por eso cometía yo todas esas impurezas, todos esos pecados. ¿Mm? Pero ahora ya no. Por eso también nos dice que no amemos al dinero. Eso es lo que nos dice el libro de Primera de Timoteo del capítulo 6. Allí está escrito también que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero. No dice el dinero, no dice el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es lo que nos dice Primera de Timoteo en el capítulo 6. Tiene 6 capítulos. El capítulo 6 es el último. Entonces ya la segunda de Timoteo pues tiene 4 capítulos. Pero en ese libro de Primera de Timoteo capítulo 6 nos dice, no amen al dinero, conténtense, dice la palabra ahorita, mira, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, el amor al dinero, hermanos, es terrible, es horrible. Porque cuando la gente ama el dinero, son capaces de matar hasta su propia familia para quedarse con toda la fortuna. Entonces, nosotros tenemos que estar libres de todas esas cosas, libres de cometer adulterio. No podemos hacer eso, no podemos cometer inmoralidades sexuales. Por eso, como les digo, Dios nos dejó las Santas Escrituras para que nosotros aprendamos cómo vamos a vivir nosotros en paz y que seamos felices en esta tierra. Por eso el hombre antes de casarse tiene que conocer primero las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que nos ordena Dios. Por eso hay tanto divorcio, porque la gente no conoce a Dios, hermanos. No lo conoce. Es lo mismo que nos dice Mateo, el capítulo 10, versículo 28, nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta Biblia es Reina Valera, versión 1960, y esta es nueva versión internacional. Entonces, tengo estas dos Biblias. Entonces, hermanos, tenemos que luchar para obedecer a Dios, todo lo que Él nos ordena. Yo sé que no es fácil porque somos perseguidos por la cruz de Cristo. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que los mate va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. En el libro de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces, hay que luchar para vivir en paz con nuestro prójimo. Hay que amar a nuestros hermanos. Hay que ayudar si podemos. Y dice, no se olviden de la hospitalidad, porque dice, no se olviden de la hospitalidad, porque dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo.
cuando le pasa algo a un hermano, nosotros lo sentimos, porque es miembro y del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que luchar para amarnos unos a los otros fraternalmente, ¿eh? Con amor que viene de Dios, sin ninguna malicia, ninguna maldad. Entonces, tenemos que luchar. ¿Y cómo nosotros, cuál es la lucha que tenemos nosotros en esta tierra? Somos perseguidos. Por eso nos dice, cualquiera que los mate pensará que le está haciendo un favor a Dios, porque odian a nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre no quiere obedecer, el hombre le gusta el mal, le gusta vivir mal. Si hace el bien se siente mal, pero si hace el mal se siente bien. Entonces tenemos que luchar, hermanos, para vivir en paz en esta tierra y solamente obedeciendo la palabra de Dios, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gentes que no creen en Dios Padre, creen nada más en nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros que nada más creen en el Padre, pero no creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice el libro de primera carta de Juan, porque hay el evangelio de Juan, y hay 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y la primera carta de Juan nos dice que el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene, el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, pero no cree en el Padre. O sea, el que tiene al Hijo, ¿verdad? Porque muchos, como les dije, no creen en el Padre, solamente en el Hijo. Por eso dice, el que tiene al Hijo, no tiene al Padre, y el que tiene al Padre no tiene al Hijo. Entonces, tenemos que creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que nos prometió, el Consolador que nos guiaría a toda verdad. Porque Él nos diría las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dictaría. Entonces nosotros aprendemos por medio del Espíritu Santo porque tenemos que vivir en el Espíritu, no en la carne. Entonces, hermanos, les dejo yo estos versículos en este mensaje del capítulo 13, versículo 1 al 6 de Hebreos, y Mateo capítulo 10, versículo 28, para que ustedes más o menos puedan entender. ¿Sí? Porque si no tienes al Hijo, ¿sí? Porque muchos creen nada más en nuestro Señor Jesucristo, pero no creen en Dios Padre. Y como les digo, muchos creen nada más en Dios Padre, pero en Dios Hijo no creen, ni en su glorioso evangelio. Entonces todos aquellos que no obedecen el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo pueden vivir en paz con los demás? Si en el glorioso evangelio nos dice, ámense unos a los otros, hospeden a quienes van a predicarles el evangelio, no tienen dónde vivir, porque no podemos hospedar a cualquier persona tampoco. Tiene que ser una persona, un hombre de Dios. Porque si hospedas a cualquier persona que no son temerosos de Dios, te pueden hacer algo. Pero si son personas de Dios, hospédalos, porque como dice la palabra, muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, hermanos, les dejo yo estos versículos en este mensaje, como en todos los mensajes que les he mandado. Luchen para obedecer a Dios, no a los hombres. Instrúyanse en las Escrituras, en las Santas Escrituras, para que ustedes puedan entender el mensaje de Dios, qué podemos hacer para ser salvos, para que nuestra alma sea salva el día que partamos de este mundo. Porque acuérdense que no somos de este mundo, que somos peregrinos en este mundo. Y ni modo que digan que eso es mentira. Nosotros no somos eternos en la tierra.
Y allá nuestro Señor Jesucristo nos está esperando con los brazos abiertos. Pero si tú lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, si tú lo rechazas y lo haces a un lado, entonces Él también te va a rechazar. ¿Sí? Porque es un Dios de justicia. ¿Sí? Y el que ama la justicia ama a Dios. El que odia la justicia no ama a Dios. Hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Luchemos cada día, lean la palabra, instruyanse en la verdad y dejen de seguir fábulas, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Llénense del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que nos da fuerza, nos fortalece, porque acuérdate que dice en Mateo, en el capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Así es que hay que obedecer las Santas Escrituras, hay que obedecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé de su Espíritu Santo y podamos resistir en el día malo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, a tus padres, tu trabajo, hermano, y que te dé fuerza Dios para seguir adelante. Acuérdate que la oración es muy poderosa, pero tienes que orarle al Dios único, al Dios viviente de todos los siglos, no a ninguna imagen. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para el otro video, hermanos.